Vale. Vamos a Mateo, al capítulo 2 de Mateo. La semana pasada, pues si recordáis lo que estuvisteis presentes, pues estuvimos viendo los versículos 18 al 25. Y vimos como el ángel se presenta también a José y le dice que María estaba embarazada, pero que no era, que estaba engendrada por el Espíritu Santo. Y José se lo dice José hasta que el ángel se lo dice. Él cree que, pues en fin, que la ha engañado y él quiere marcharse para de alguna forma echarse la culpa a él y decirle que hay que ver, te ha abandonado, te ha dejado embarazada y te ha ido, porque sabía las consecuencias que había, que es que la iban a lapidar si al final porque era lo más normal y lo que todo el mundo podría pensar. Y estuvimos viendo el texto, el título de Jesús, el título de Emmanuel, lo que significa la profecía en Isaías. Estuvimos en ese texto maravilloso del versículo 18 al 25. Y en el capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien, este es un texto maravilloso. Es un texto maravilloso. Esto es en un sentido me da pena. ¿Tú me ves bien? Sí. Porque está esto delante. En un sentido me da pena que, igual que hay textos que solamente leemos o meditamos en Semana Santa, hay textos que solamente leemos y meditamos en Navidad. No sé por qué. Porque son textos que se podría predicar, enseñar estos textos todo el año, porque realmente como toda la palabra de Dios. Esto es mágico. Esto es mágico. Realmente son textos que destilan una profundidad, una riqueza tremenda, ¿no? Pero aún así, a pesar de que al menos el resto del año no le prestamos atención, es bueno que le prestemos atención en esta fecha, porque nos recuerda la encarnación de Jesús. Como dije la semana pasada, hay dos cosas que son súper importantes en la Escritura, sin la cual ninguno de los dos traemos aquí. Uno es el nacimiento de Cristo y el otro es la muerte y la resurrección de Jesús. Si Cristo no hubiese sido Dios, no hubiese resucitado. Pero es que si Cristo no hubiese sido Dios, tampoco hubiese nacido de la forma en que nació. ¿No? De la forma tan milagrosa, sobrenatural, profetizada también en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los dos hechos más importantes, digamos, de la historia de la humanidad, tienen que ver con el nacimiento, la encarnación de Jesús y la muerte y resurrección de Jesús. Entre esos dos está una vida. Y entre esos dos también estamos nosotros. Entre el nacimiento y la muerte y la resurrección también estamos nosotros. Y aquí, en este texto, encontramos que pasaron muchas cosas en el nacimiento de Jesús. Muchas cosas. Una la vimos la semana pasada en cuanto a
en cuanto a José, el ángel, María. Y otra de las cosas que ocurrieron fue lo que acabamos de leer. Dice los primeros 3 versículos, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué os parece a vosotros estos 3 versículos? No nos vayamos más para adelante, solamente en estos 3 versículos. El tema de la estrella. Muy bien. Es increíble. Muy bien. Se guían a través de una estrella que se mueve, que le está guiando prácticamente hasta el niño. No sé, Eso para mí es mágico. no La sé verdad. dónde escuché que esto de la estrella ya se venía profetizando desde el libro de Daniel, creo. Y que ellos, cuando venían, en lo que se dice que venían de Oriente, es una profecía que ellos tenían que, cuando una estrella había así, es porque iban a hacer un rey. Por ellos siguieron a esa estrella. Y es una profecía que viene, ya te digo, desde Daniel, que ya se profetizó en Daniel. Por eso ellos estaban tan mirando las estrellas, porque decían que tenía que nacer el rey mirando al cielo. Era un anunciamiento, vamos, que se venía profetizado. Muy bien. También había la creencia antiguamente que cada persona tiene su estrella. Por eso dice, Sí, lo porque su escuchaba. estrella hemos visto. Cierto, ¿no? Y entonces, bueno, esa era una estrella especial. Especial. Esa era una estrella especial. Y de hecho no solamente era especial, sino que además era una estrella que iba guiando. Hay estrellas que están clavadas en el mismo sitio siempre, como pasa con la estrella polar o la estrella del sur. Son las dos que guían a los marineros, que han guiado a los marineros antiguos, tanto por una parte como por otra. Y bueno, las estrellas tienen mucho que ver con muchas historias y con muchas leyendas. Entonces, esta es una de ellas. Yo también pienso que al ser magos, ellos estaban a lo mejor más pendientes de la... Eran astrónomos. Eran Sí, astrónomos. Exactamente, eso es lo que te voy a decir. Yo entendía que eran astrónomos. Sí, eran eran astrónomos. Sí. Hablan de magos porque, vamos a ver. Era un momento mágico. Efectivamente. Entonces, si un momento mágico tiene que Claro, ser un mago. tiene que ser Sí, mago. pero quiero Pero- decirte con lo que tú has dicho, que cuando ellos dicen porque su estrella hemos visto, es porque ellos sabían ya que esa estrella era la de un rey, y en este caso No es una estrella cualquiera. Aunque exactamente. aquí pone la visita de los magos, Ujú. Sí, no, si Sí, ahí les han ponen los dicho que magos. eran magos. Pero hay que entender que No reyes, sino magos. la antigua química, la antigua farmacia era la alquimia. Eso es. Y eso era, para uno era brujería, para otro era ciencia. Y otros magia. Entonces, hay que tener en cuenta cómo se hablaba en aquella época y cómo se entendían las cosas en aquella época. En aquella época, todo lo que saliera del molde era magia. Claro. Entonces, Además la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, que ellos ya sabían, Claro, porque estaba profetizado. ya, Claro. Ya sí, estaba profetizado pero y que seguía la profecía. porque su estrella hemos visto, Claro. o sea, que ya sabía que esa estrella le pertenecía. ellos no eran los 3 reyes magos. entre Que paréntesis. dicen que no eran 3. Reyes, Yo no eran pienso ellos. que tampoco Yo pienso- estoy poniendo Todavía aquí no sé, y lo que hemos leído, vamos centrando en lo yo que estoy hemos leído. poniendo Vamos a dejar el resto paréntesis. Yo estoy poniendo el Lo que paréntesis. aquí no se dice todavía 3. ¿Quién se veía a los Yo Reyes estoy Magos? poniendo el Vamos a ver. paréntesis de lo que ¿Qué va a dice, ser? de lo que dice el mundo, de lo que dice el mundo, de lo que nos han enseñado desde chiquititos. Entonces, entendiendo de que todo eso es algo que va viniendo de boca en boca, que no es algo que esté escrito en ningún sitio, ni que sean 3, ni que sean reyes, magos sí, pero magos porque en aquella época se hablaba de magia a todo lo que no fuera normal. Entonces, eran personas que se conocían seguro, porque si no, no hacen junto ese viaje, esa caminata. Ponen 3
que es la gente, pues, porque son 3 los regalos que hay. Y por eso por lo que dicen que son 3. O porque entregaron 3 regalos, ¿no? O sea, porque Puede ser. son 3 regalos diferentes, no se pues, mira, ser. pues cada uno lleva una cosa. Lleva uno, ¿no? exacto, Pero, puede ser que hayan hecho así. pero que en realidad no sabemos cuántos son. Yo tampoco. Más de uno, seguro. Nunca he sabido de qué parte del Oriente, porque Claro. venían del Oriente, pero el Oriente es grande, ¿eh? Ahí, digamos que aquí para ir centrando, en estos primeros 3 versículos nos está hablando, nos hace una presentación. Después hay otros actores que vamos a estar viendo, como son los escribas, los sacerdotes, etcétera, más. Pero al principio ya nos pone, y lo que nos pone es unos magos y Herodes. Por encima de los magos y Herodes está la estrella, que también, como ya se ha comentado, también tiene muchísima importancia en este texto. Pero fijaros que dice que Jesús nació en Belén de Judea. Esto es muy interesante porque sabemos mucho de Belén por Lucas. En Mateo no se menciona tanto, pero fijaros que en Belén, en la casa del pan, la escritura nunca da puntada por hilo, ¿no se llama? ¿No se dice eso? ¿Cómo se dice? Punta sin hilo. Eso, ¿cómo? Punta sin Punta hilo. sin hilo, eso. Pues la escritura siempre, cuando tú te pones a estudiarla, realmente dices tú, ¿cómo es posible que en Belén, en la casa del pan, nació el pan de vida? Nació en el pan de vida. Eso tiene realmente una profundidad y un simbolismo tremendo. Aquí, en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, y esto es interesante también. Hermano, estamos hablando del rey Herodes. Herodes era conocido como Herodes el Grande. De todos los... hubo muchos Herodes, Herodes Arquelao, en fin, hubo varios Herodes. El más importante fue Herodes el Grande. Y es muy interesante, aquí no se menciona el Grande, pero se le conocía como Herodes el Grande. Herodes el Grande era a la misma vez, era un planificador muy importante, planificó muy bien la ciudad, era un constructor importante. De hecho, conocemos que fue el templo de Herodes, porque realmente lo construyó y lo financió también, para que se reconstruyera el último templo. Pero eso fue en Jerusalén. Sí. No, pero en ese momento, eso fue, efectivamente, eso fue pero Herodes el Grande era el que aglutinó y estuvo también en el tema de la construcción del tabernáculo, del templo, que efectivamente fue en Jerusalén, pero digamos que él nació en Belén, pero Herodes estaba en Jerusalén. De Belén a Jerusalén había 9 kilómetros. Muy poco. 9 kilómetros. Muy poco. Entonces, cuando llegan los magos y le preguntan, claro, él piensa en dónde está, porque está en Jerusalén. Entonces, cuando llama después, que veremos ahora, cuando llama... Pero él ayuda a eso. Era la mano derecha del Imperio Romano. O sea, él está allí. Todos los emperadores que estuvieron, que vivieron, algunos murieron cuando él estaba allí, todos estaban muy contentos con él, porque lo hizo muy bien. No era hebreo, era idumeo, era de Edom, con lo cual era un gentil, no era un judío, ¿no? Eso también tenía una serie de pesos para él, porque la gente no lo aceptaba. La gente no lo aceptaba como si fuese judío, porque era un gentil, de idumeo, del tribu de Edom. Entonces, no lo aceptaban y eso le pesó a él mucho. Entonces, por una parte, ves que hay un constructor, un gran constructor, fue un hombre que fue muy fiel al Imperio Romano, muy fiel al Imperio Romano, claro, que era quien le daba de comer y que estaba allí, pero a la misma vez era un hombre, sobre todo en los últimos años de su vida, un hombre esquizofrénico total. O sea, él llegó a ser un hombre muy cruel. Mató a una de sus esposas, tuvo varias mujeres. Mató a una de sus esposas, mató a 3 de sus hijos. O sea, los asesinó, a 3 de sus hijos. Mató a un montón de gente que pensaban que podía ocupar el reino. Todo el que pensaba que era peligroso se lo cargaba. Cuando se enteró que había nacido el rey de los judíos. Entonces, había una expresión popular que lo hizo el emperador romano que estaba en ese momento, que llegó a ser muy conocida,
y esa expresión le decía, el cerdo de Herodes está más seguro que sus propios hijos. El cerdo, no el cerdo de Herodes por él, sino los cerdos que tenía Herodes estaban más seguros que los propios hijos de Herodes, ¿no? Decían, porque realmente llegó a ser muy cruel, matando a tanta gente porque pensaban a una de sus esposas, que por cierto dicen los historiadores que posiblemente era la que más amaba, cosa que es sorprendente, porque si es la que más amaba y la asesinó, en fin. También amaba a Otelo también. Entonces fijaros que aquí aparece el rey Herodes, dice que vinieron del oriente a Jerusalén, contestando tu pregunta. Normalmente, perdón, a la tuya creo que fue, normalmente aquí hay dos puntos de vista. Una es que todos vinieron de oriente, evidentemente, pero unos dicen que venían de Persia y otros dicen que venían de lo que conocemos hoy como Babilonia. Entonces, podían, y te dan razones, para unos por Persia, a otros por Babilonia. El caso es que fuese donde fuese, tenía que ser más o menos de por ahí, de medio Persia, conocemos como Irán, Persia, Babilonia. ¿Por qué? Porque, como decía Fernando, tanto en un sitio como en otro, florecían los magois, que eso es la palabra griega que aquí se traduce como magos, los magois. Y los magois no tienen nada que ver con la hechicería, ni tienen nada que ver con la brujería, ni tienen nada que ver con cosas satánicas ni ocultas. Los magois eran gente culta. Era la gente culta, era la gente que los reyes podían pedir opinión, consejería, eran los filósofos de turno, los estudiosos de... O sea, no era una palabra igual que había gente que eran magos y que transgredían esa línea fina que la palabra de Dios nos marca. Esta gente no, esta gente era expertos en matemáticas, expertos en astronomía y astrología también, expertos en... O sea, eran gente muy conocida. Incluso en medicina. En medicina, en letras. O sea, eran unas personas muy sabias, eran muy sabios. En Babilonia había muchos. Con Daniel, lo que tú dices, Daniel estaba rodeado, Daniel era uno de ellos. Era una persona que era... Dicen que puede ser que de ahí venga toda la entonces, hay una película que es El Médico. Eso es, sí. no, Que era judío. Encaja en aquella zona, zona de Persia. Sí, que es judío, Entonces, en este sentido, pues más o menos de esos dos sitios podía venir. ¿Cuánto tiempo tardaron por aquí? Pues algunos comentaristas dicen que como mínimo con la comitiva que llevaban, con los camellos y todo, que como mínimo un año. Otros pensaban que a lo mejor puede ser un poquito menos, un poquito más, pero desde que estaban hasta que llegaron a Israel y a Belén, pudo pasar un año. Hasta tal punto pudo pasar un año que, como ya veremos después, Jesús ya no estaba en el pesebre. Qué pena. Jesús estaba en la casa. Qué engaño más grande, que se dibuja... No, que se ponen los nacimientos. Se pone un pesebre que vean al pesebre. Qué pena. Pues ya no estaba en el pesebre, ya pasaba, como mínimo había pasado, claro, mientras que está la cuarentena, tenían que hacer un viaje muy largo. No sabemos tampoco la condición en la que quedó María después. Entonces ellos buscaban, cuando salieron del pesebre, con lo que conocemos como el pesebre y tal, ellos alquilaron una casa y estuvieron en esa casa hasta que pudiesen volver. Y en ese momento fue cuando aparecen los magos. Nos dice que aparecen allí los magois y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta es una buena pregunta, de las más punzantes que hay, de las más indagadoras que hay, de las que tendríamos que hacer pensar también nosotros. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos en la sociedad hoy en día? ¿Dónde está el rey de los judíos en la familia hoy en día? ¿Y dónde está el rey de los judíos en los corazones individualmente? ¿Dónde está Jesús hoy en nuestra vida? Esa es una pregunta para meditarla, reflexionarla. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi mente? En mis prioridades. Y esa pregunta es una pregunta determinante para saber la condición espiritual en la que tenemos. Aquí, cuando él pregunta dónde está el rey de los judíos que ha nacido,
él da un motivo, da una razón, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En el tema de la estrella, es verdad lo que tú dices en cuanto a la profecía de Daniel, si no recuerdo mal, Daniel 9:25, si no recuerdo mal, pero también hay otras profecías. Cuando recordáis a Balaam fue un hombre en el que hay un rey, Balac, está en Números, hay un rey, Balac, que temía a Israel. Israel estaba ganando terreno, ganaba a las ciudades, iban hacia ellos, y Balac llama a Balaam, que es un profeta, para que maldijera, ¿os acordáis? Para que maldijera a Israel. Balaam hace, la intención es maldecir, pero al final se deja sobornar, le da una serie de premios, y Dios está trabajando con Balaam. Y al final, en un truco de magia, al final lo que hace Balaam es bendecir a Israel. Cuando lo habían contratado, porque además lo contrataban, le daban un dinero, para maldecir a Israel, lo que al final lo bendice. Es algo que Dios hace con él, ¿no? Y tiene sus consecuencias también. Este hombre hizo mal, ¿verdad? Pero el Señor lo usó para bien. Y hay una profecía en la que él está bendiciendo a Israel con Balaam al lado, con la gente al lado, que dice, ¿qué estaba haciendo? Hay una profecía que dice, saldrá de ti estrella de Jacob. ¿Os acordáis? Saldrá de ti estrella de Jacob. Entonces, parece ser que estos magos sabían acerca de esa profecía, sabían también lo que se decía en Daniel, es decir, eran conocedores. No significa que ellos conociesen la palabra, pero sí tenían conocimiento de la palabra. Vale. Y aquí, digamos, también hay dos puntos de vista. Uno es, que es lo que digamos, la opinión más minoritaria, que eran descendientes de judíos. No olvidemos que tanto en Babilonia como los judíos habían sido llevados deportados por todas partes. Entonces hay comentaristas que piensan que fue descendiente de judíos y por eso conocían las profecías. Estudiosos de las profecías. ¿Qué? Y estudiosos De la profecía. Por otra parte, la opinión más mayoritaria es que no, que eran gentiles, pero lo que sí es que conocían, porque eran expertos en muchas cosas, y conocían también pues las escrituras hebreas. Además se juntaban con Daniel. Claro, Y Daniel claro. predicaba. Entonces, si es que venían de allí, o sea, lo conocían, efectivamente. Entonces, el caso es que ellos llegan de allí, siguiendo esta estrella, venimos y vienen y dicen a lo que vienen. Y a mí me encanta esto, porque no dan 40 vueltas, venimos a adorarle, punto. Venimos a adorarle. O sea, venimos de una distancia de miles de kilómetros y con trabajito, no sé cuántas horas hacían de camino cada día, pero venían con los posibles delincuentes, bandoleros, etcétera, que podían haber. Tenía que ser una buena comitiva para causar respeto, digamos, ¿no? Y venimos a adorarle. Y es interesante que dice, oyendo esto, ellos entran, seguramente, entran en Jerusalén y la gente se queda mirándolo, esa comitiva, empiezan a preguntar, venimos a adorar al rey. Y la gente, ¿cómo? ¿Qué rey? Que el rey está en el castillo, que el rey está ahí. Entonces, esto llega a oídos y oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Esto es interesante, se turbó, tuvo miedo. Pero no solamente él, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque sabían cómo se las gastaba Herodes. Y el pueblo estaba diciendo allí, cuando se entere que hay otro rey, la va a liar. Así es. Y en ese lío podemos entrar nosotros. Así es. De hecho lo lió. Así es. De hecho lo lió y bien liado. Así es. La va a liar porque la gente sabía cómo era el rey Herodes. Entonces se turbó diciendo, bueno, que aquí como Herodes el Grande, sí, ¿cómo va a permitir Herodes el Grande un rey más grande? Entonces la gente también tuvo miedo, porque aquí van a pasar cosas, van a ocurrir cosas como sencillamente pasó. Y después dice versículos 4 y 6. ¿Quién lo quiere leer? Versículos 4 y 6.
Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Muy bien, ¿qué os parece? Fijaros que terminamos el versículo 3 oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y ahora Pero que dice... dice que los principales sacerdotes y los escribas le preguntaron a los magos. Claro, ¿dónde había nacido el Cristo? Ellos dijeron en Belén de Judea, fíjate, lo mismo. Porque así está escrito por el profeta. ¿no? Claro. Ahí se ve que ellos seguían. No, pero ellos no son los magos los que contestan. ¿No? No. Sí. No, dice, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Le pregunta a los escribas y a los sacerdotes. Los escribas son los que Yo me creía que dicen, eran los No, sacerdotes. no, Yo preguntaba y ellos no. dijeron en ¿Qué es lo Belén. que hace Les Herodes? pregunto. ¿Qué es lo que hace Herodes? Herodes es, como he dicho antes, no es judío. Él conocía también, evidentemente estaba rodeado de judíos, y conocía toda la escritura, conocía también. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Dice, viene un rey, mi competencia. Viene un rey. O sea, vienen a adorarle, pero los magos también no sabían dónde estaba. Entonces, vienen a adorarle y él dice, ¿quién puede saber? De toda esta gente, ¿quién puede saber? Los expertos, los sacerdotes, los que estudian el Antiguo Testamento, los que estudian la profecía, y los llaman. Llama a los principales sacerdotes. Me he confundido yo con los reyes. A los con los principales, magos. los principales sacerdotes y los, o sea, llama a los sacerdotes, Y llama a los escribas que eran especialistas del Antiguo Testamento De la profecía. y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y esto es muy importante porque en el texto griego no da la impresión de que hubo un debate entre ellos para ver dónde saber. Es decir, se juntaban los teólogos, digamos, ¿dónde vamos? Y se llevaban 3 o 4 horas. No, en el texto griego es inmediatamente. O sea, él le pregunta, ¿dónde había de nacer este rey? Y ellos, ¿por qué? Porque sabían las profecías, en Belén de Judea, porque así está escrito el profeta y tal y tal y tal. Es decir, Herodes le pregunta a los especialistas. Los especialistas saben la profecía, saben porque conocían, era su trabajo, conocían la escritura. La pregunta es, hermanos y hermanas, aparte de que este es un tema muy interesante porque le está respondiendo con lo que dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Le está respondiendo con una profecía. Igual que cuando hemos visto aquí, también había una profecía en el que iban a seguir la estrella también, ¿no? Este es no olvidemos tampoco que Mateo es un libro, cuando Mateo escribe este libro, el público de Mateo es los judíos. Los judíos. Los otros evangelios no, ¿eh? Los otros evangelios están dedicados a los gentiles, otros están dedicados a los romanos. Pero el evangelio de Mateo está dedicado, es decir, cuando él escribe está pensando en el lector judío. Por eso hace tanto énfasis en las profecías, en el cumplimiento, en la genealogía, porque el pueblo judío sí sabía de qué se estaba hablando. El gentil no, pero el pueblo judío sí sabía de qué estaba hablando. Y ahora una de las cosas que hace Mateo es Belén. O sea, en Miqueas, cientos de años antes, estaba profetizado que iba a nacer, y ellos se lo saben y le dicen en Belén de Judea. La pregunta es, ¿a Herodes y a los sacerdotes y a los escribas les sirvió algo conocer el lugar del nacimiento de Jesús? ¿Cómo? ¿Les sirvió de algo conocer el lugar del nacimiento de Jesús? Sí, a Herodes. Sí. A Herodes totalmente. A Herodes. Que va a saber dónde tenía que explicar a todos los niños. ¿A ellos espiritualmente les ayudó No. a conocer a Dios, a conocer a Cristo? Y esto es importante. Herodes llama a los sacerdotes y a los escribas, quien le puede dar información teológica del lugar de nacimiento de Jesús, porque él está perdido, no sabe dónde está. Los magos todavía no saben tampoco dónde está. Y lo convocan a ellos le dan la respuesta. ¿Les sirvió para algo? No. Sabían dónde iban a nacer, sabían dónde estaba, a 9 kilómetros de allí. Sabían que la profecía siglos antes ya decía dónde iba a estar.
pero no les sirvió de nada. Si no hubiera ido a No cambió su cultura, corazón, no se fueron con los magos, Claro. no fueron a adorarlo, Claro, no tuvieron una experiencia, digamos, de humillación, de conversión como conocemos nosotros hoy en día, ¿no? Si hubiera habido una conversión, hubiera seguido los magos. Claro, su vida, digamos que Herodes, pues como era tan sanguinario, era tan así, pues podemos entenderlo. Claro. Pero los que conocían de la escritura, los que conocían la palabra, Sí. Eran los clásicos teólogos que saben de la palabra que hay ahí, pero no entienden la palabra. No tienen entendimiento, claro. ¿qué aplicación tiene eso para nosotros hoy en día? Iba a decir, No, que te estaba escuchando y estaba pensando en que no siguieron a los magos, pero la primera pregunta era, ¿dónde está el rey de los judíos? Cuando nace Jesús y cuando muere, el eslogan que tenía o el cartel que tenía Jesús es, aquí está el rey de los judíos. Entonces, estaba escuchándote y digo, hay que ver la Controversia, ¿no? ¿Eh? Qué controversia. Claro, ellos estaban buscando al rey de los judíos y se lo preguntan a Herodes y termina declarándose el rey de los judíos en la muerte, ¿no? Pero lo curioso, algo que tú estás diciendo, es que son gentiles los que vienen diciendo dónde está el rey de los judíos y son gentiles los que ponen en la cruz Jesús Nazareno, rey de los judíos. Tanto Pero, unos como otros son gentiles, respecto no a son la del pueblo. pregunta que tú has hecho, que si le sirvió para algo, a mí me recuerda lo que dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. a los suyos vino y los suyos no le y los conocieron. suyos no le recibieron, Sí, sí. exactamente. Porque, fíjate, porque para decir los sacerdotes y los escribas, oye, pues vamos a interesarnos si ha nacido el rey de los judíos, Claro, que eso, lo profetizó eso. Miqueas, lo profetizó Isaías. Vamos a adorarle nosotros también. Y no le tienen importancia. Tenían mucho conocimiento, pero el conocimiento le estaba envaneciendo y no le llegaba. Pero tenían temor del rey. ¿Cómo van a...? Es que, ¿dónde está el rey de los judíos? Perdona, Claro. soy Herodes. Claro, Soy el rey de los judíos. Claro. Hola. Claro. Es que estamos buscando al rey de los judíos. Tenían miedo. Claro, entonces, Claro. y conociendo la historia que nos... Y conociendo la historia que nos ha dicho Pedro, de los sanguinarios será que- Claudio, ¿no? Claudio Josefo o alguno de Pues estos. sí, ¿no? Flavio Josefo. Pues conociendo la historia de que hasta su más querida esposa mata, este no va a partir pera con E ninguno. hijos, Entonces la gente, ¿quién va a seguir vamos a buscar, venga, al rey de los judíos? Y él diciendo, ¿cómo que vaya a buscar al rey de los judíos? Pero no solamente que es verdad esa parte, no solamente porque había que tener, por eso tenían temor, por eso dice que el pueblo se turbó, y por supuesto también ellos, pero no solamente está esa parte, también está la parte de decir, bueno, aunque yo tengo miedo de ti, por fin sé que van a hacer el Mesías, por el que nosotros llevamos tantos siglos Estamos orando y esperando, pidiendo, esperando. me voy con ellos, o sea, Claro, hubiesen como- desafiado. Como hacía Nicodemo, por lo Claro. bajini seguía el Sí, Señor, por lo o- bajini podía haber seguido a O, los magos. claro, o valientemente decir, se acabó, seguimos, pero no lo hicieron. Es decir, ellos tuvieron una información, un conocimiento teológico, aquí también, bíblico, como queramos decirlo, teórico, pero no lo pusieron en práctica. interpretaron. O sea, esa información tenían que haber dicho, vamos de rodillas con vosotros. Ya está aquí, O sea, ya está aquí. Ya está aquí el rey, gloria a Dios, ya está aquí el Llevamos rey. años esperando, ya está Pero aquí. no le Pasa que sirvió. estaban esperando otro tipo de rey, ¿no? Entonces nosotros en un sentido, eso también nos tiene que ayudar a entender, como se ha comentado, que no todo, mira hermano, hay hermanos en nuestras iglesias que conocen de pe a pa la palabra de Dios. Hay creyentes que saben de memoria un montón de textos. Hay creyentes que saben teología para dar y para regalar. Pero no viven a Cristo. Conocen la doctrina evangélica, conocen la iglesia evangélica, conocen todo, pero en realidad no conocen a Cristo. Porque algunos lo han estudiado como una cosa de carrera o de conocimiento, pero en su corazón no. Y ya no solamente el hecho, que es verdad, no solamente el hecho de estudiar, sino que hay veces que ya venimos a la iglesia, nos acostumbramos o lo que sea, y realmente nuestras vidas no cambian. Si una persona su vida no ha cambiado, es decir, lo que conocemos bíblicamente hablando como la conversión, si una persona no da la vuelta 180 grados
y cree en Cristo, esa persona puede venir a la iglesia, puede ser bautizada, puede ser pastor, puede ser mil cosas. Pero si no se ha rendido a Cristo, esa persona podrá conocer la palabra, pero no es hijo de Dios. Es que vive el cambio vive La la venta película dentro más fuerte, ¿no? como ladrón en la noche lo describe muy bien, cómo se quedó el pastor y varios ancianos de la iglesia, no se los llevó el Señor. Sí, sí. Muchas veces el creyente tiene que derramarse y quebrantarse, Claro. porque muchas veces es lo que comenta, de oídas sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Como dijo Job. Y muchas veces tenemos que acudir a la palabra y cuando no acudimos nos viene algún toquecito para que, no sé, con la vara o el callado, con una oveja que se descarría para que continúes el camino y que diga, Señor, estaba equivocado y volver. ¿No? Y volver otra vez al camino. Tenemos que pararnos y decir, bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo? Que últimamente apenas leo, no tengo mucha comunión contigo, voy corriendo, ¿qué me pasa? Y decir, no, Señor, Hay que pararse. perdóname y venga, a otra vez, porque es que el mundo nos envuelve y nosotros no podemos decir, ay, es que el diablo, no, somos nosotros que nos dejamos envolver. Entonces tenemos que decir, no, Señor, perdóname, Padre, ayúdame, por favor, no quiero así, yo quiero vivir como a ti te gusta. Claro, centrado. Y otra vez en él. centrarme en la lectura, aunque Exactamente. nos creamos que lo hemos leído un montón de veces, pero no. Yo no sé Y si, perdóname. Yo creo que el que no cambia es porque no conoce a Cristo verdaderamente. Claro. El verdadero cambio viene de adentro, Y ¿no? lo que dice Mari Carmen, Empieza desde dentro. le doy la razón a ella. Puede estudiar teología y puede estudiar la palabra de Dios, pero si no la pone por práctica... Hay una ¿te iba a decir algo, Fernando? No, Hay solamente se puede ser ateo y a la vez teólogo. sí, Sí, una carrera, sí. Ahí está todo dicho. Como una carrera, Claro, ya está, sí. Sí. Lo hay. Yo alguna vez he comentado, y yo he conocido varios casos así, pero he comentado que durante muchos años las iglesias de la fe de aquí de Sevilla, entre ellas Nueva Vida, celebraban el Día de las Misiones. Vosotros todavía no sabéis. Celebramos el Día de las Misiones. Y durante muchos años estaban las iglesias de Dos Hermanas, Utrera, Nueva Vida, la iglesia de Corria, la iglesia de Puebla del Río, en fin. Y una de las veces invitamos a un predicador en ese Día de las Misiones. A veces era un Día de las Misiones, a veces era un fin de semana de las misiones. Y recuerdo que vino un predicador y nos contó su testimonio, muy buen predicador, por cierto, nos contó su testimonio diciendo que él su padre era creyente, se había criado en la iglesia, a los 14, 15, 16 años empezó a dar clases de escuela, él empezó como maestro de escuela dominical a los niños, a los 19, 20 años fue el líder del grupo de jóvenes, en fin, era una persona ahí. Y un día el pastor de la iglesia invitó a predicar a un evangelista. Estoy hablando de un creyente en Argentina, una iglesia en Argentina. Invitó a un evangelista. Este evangelista empezaba a dar sus primeros pasos. Después fue muy conocido como Luis Palau. Pero en aquel momento estaba empezando a predicar y llegó a la iglesia y predicó en la iglesia. Hizo un llamamiento de conversión. Predicó sobre que la gente aceptara a Cristo y tal. Y hizo un llamamiento y este muchacho salió. Este muchacho se levantó y claro, estaban los padres allí, estaba el pastor, los ancianos, y yo, que no, y el chaval se levantó y cuando nos estaba contando a nosotros, nos estaba diciendo, dice, yo creía que yo realmente era creyente, pero cuando yo escuché a este predicador, yo dije, yo no soy creyente, creyente bíblicamente hablando, o sea, yo no soy creyente, yo no me he convertido de verdad. Y a partir fue ahí cuando realmente experimentó la conversión. No era un hipócrita el hombre, no es que estuviese haciendo falso. Él pensaba que realmente, pero cuando llegó, que yo esto. Y bueno, ha sido misionero durante muchos años al mundo musulmán. Lo sentiría, ¿no? ¿Verdad? Y Dentro de él. en la predicación Dios le habló. Claro. Dios le habló. Claro. Entonces, eso yo lo he visto en varias ocasiones. Ha pasado de ser religioso
a ser creyente. A ser creyente, ¿verdad? Entonces, esta gente, estas personas, los sacerdotes y los escribas eran religiosos, conocían bien, pero el hecho de conocer bien la palabra de Dios nos dice que el diablo conoce bien la escritura. Claro. Y que sabe. Pero Y del cree sirve en para Eso, algo y cree en Y Dios. cree en Dios y tiembla. y tiembla. Claro. No le sirve para nada y conoce bien la escritura. Dice versículos 7 y 8, aquí lo tiene. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Qué vemos aquí? Pues el tiempo de la estrella, el tiempo de la aparición. Estaba viendo qué edad tenía el niño ya. Porque el niño no era de 5 días como... Claro, para indagar por la edad. De hecho, después Para- se puede ver El a tiempo partir de de la qué edad estrella. empieza a cargarse a los Claro, el niños. niño menor de 2 años, ¿no? Sí, sí. Claro. Indagó del tiempo de la estrella Y averiguar que les hiciera el diligentemente acerca del y niño. averigua ustedes y a ver Y si hacerme hace el saber. trabajo sucio a él. De momento, Para que no sabéis A que ver, yo vamos vaya a ver, directo para que a vaya matarlo. directo ya. De momento yo a todos los entendidos, venga, todos para Y se afuera. quedó solo con Déjame los solo con los magos. Sí, Ahí va. Y cuando la halléis, hacedmelo saber. Para hacer un plan. Para que no me vaya y Para- adore. adore, Para sí. hacer un plan para ir Sí. en busca del niño. Sí. Hombre, era un gran político, de luego. Pero, Sí, verdad. aquí actuó con mucha astucia. Con mucha astucia. Actuó de una forma mentirosa, actuó ¿Cómo actuó? desde un punto de vista del mal. Desde un punto de vista del mal, actuó muy bien. Sí. O sea, lo hizo muy bien. Fue inteligente. Fue inteligente. Salva Fue muy la bien. maldad, Sí, sí, salva la sí, sí. maldad. Es como salvando las distancias. Una de las cosas que a mí, y él conoce también, que le gusta la historia, yo tengo que confesar, hermano, y lo he dicho en varias ocasiones, que la Inquisición en España, que tenemos que salir de un error, porque pensamos que la Inquisición solamente fue en España, la Inquisición fue en toda Europa. Sí, Fue en toda Europa. Todo lo que estaba dominado por Roma. Todo. Y a veces más bestia que la de España, en otros países. Pero fijaros que una de las cosas que hay que reconocer, que la Inquisición, dentro del mal, lo hizo muy bien. Se cargó el movimiento evangélico protestante. Se cargó los creyentes en Sevilla, se cargó los creyentes en Valladolid, los poquitos creyentes que había en Granada, en otras partes, se los cargó. O sea, y durante el siglo tuvimos, porque hicieron, desgraciadamente, el mal lo hizo muy bien. Pues aquí encontramos que este mal también lo hizo muy bien. O sea, él va como un corderito, como con un complejo de buenitis, mira, el tiempo, y hacérmelo saber. Para que yo también vaya y lo adore. Se podrá hacer más hipócrita. Así mucha gente. Cínico, ¿no? Cínico, mentiroso. Sacamos los calificativos. Astuto. Astuto. Vamos, se pondría hasta con la Lo carita. que está claro es que los tres o los dos o los que fueran tenían que ser gente con una comitiva, como hablabas antes, importante, porque que los recibiese el rey, y no solo que los recibiese el rey, sino que el rey le diese ese sitio y que a su vez que leyese todo lo que están diciendo. Tendrían que ser Gente importante. Sí, La porque misión era yo importante, creo que ¿no? no vendrían con andrajo, ni Fíjate la con cabalgata, oriente, fíjate la vendrían cabalgata con un que hacemos séquito, aquí, además los con beduinos oro, y toda que esa se le gente. vería gente de posesiones, de Bueno, cosas, porque la y noticia era muy diría, importante "Pero, también". eso, Tendría que ser gente que tuviese mucho conocimiento de todas las ciencias de aquella Claro. época para que el rey dijese, cuidado, que esta gente ¿Saben? sabe. Además tuvo que ser una noticia bomba. Claro. Tuvo que ser una bomba porque Superimportante, pasar por ¿no? Jerusalén,
y que había una comitiva, unos camellos, Venga, caramelo, venga, o sea, caramelo. hubo que Los ser, beduinos, claro, y la gente, los consejeros, los soldados de Herodes, que ha visto lo que ha venido, o sea, tuvo que ser realmente Un espectáculo. pues, un espectáculo. Además, Jerusalén era lo que estaba vallado, el muro. Sí, sí. Porque Era claro, lo que los ahora vamos a ver a turbantes, Jerusalén, ¿no? todas las afueras no es Fernando, Jerusalén, que que está los contigo, turbantes impuestos por por aquella puerta de las eran aguas, por árabes, la ¿no? puerta de las Los de Oriente, aguas, que son puertas más los de pequeñas, Oriente son entrando que aquellos llevan camellos y aquel velo y séquito, por cosas de esas esas. calles estrechas, porque son estrechas, Sí, y dirían la gente, gusto, sí, impresionante, ¿eh? Como la cabalgata que ahora vemos. Una cabalgata. Se lleva una cabalgata de Un espectáculo. Sevilla. Un espectáculo en aquella Y época. los beduinos por allí. Claro. Versículos 9 y 10. Ay. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Que la estrella lo llevó hasta la casa donde estaba el niño, hay que ver, y se paró la estrella allí. ¿Sabes qué? Las estrellas no se mueven. ¿No? Nos movemos nosotros. Pero esta estrella sí. Eso es, que La es la- estrella. eso es lo maravilloso, Sí. lo mágico, como decía. Es que las estrellas no se mueven. Claro. ¿Habéis Pero visto? no es Nos nuestra movemos galaxia. nosotros. Por eso, Galaxia. el marinero, cuando utiliza la polar, que señala al norte, porque tú utilizas la polar y marcando el norte, si tú quieres ir para allá, ya tienes la polar. Pero es que las estrellas no se mueven, ni el sol se mueve. No, Nos movemos nosotros. Son detente en Gabaón. Sí. La galaxia entre Entonces, que una estrella estrella se mueva y que te Lo que guíe Mm. es Además lo lo llevó y peculiar. se paró donde estaba el niño. Entonces, Que viene ahí, a la casa. Increíble. ahí tiene que... increíble. Un milagro Las lo estrellas que se lo que mueven. hace el Señor. Las estrellas que son Es las que estrellas son fugaces. cosas que Es se nos increíble. pasan Que no son desapercibidas, estrellas, pero es se así. le dicen estrellas fugaces. Aparte de eso, sí se mueven las estrellas. Se mueve todo el universo. Sí, 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 todo el universo. Lo único que ocurre, porque la carta celeste ahora mismo está de una manera, dentro de un mes está de otra, dentro de otro mes y así. Pero que se mueva una estrella a esa velocidad, Despacito, que es tan despacito. despacito, que te va llevando, Que lo te va vaya guiando, que te va guiando. guiando, Como si la te va llevaran guiando. por un globo. Eso Como es si una fuera cosa una especial. cuerdecita. Como una Eso antorcha que te va eso guiando. ni la NASA la ha conseguido todavía. vamos. Es como un GPS, literalmente. Bueno, Ya- muchos ya- ateos decían que era Ese un fue el astro. primer GPS que hubo. Un astro. Sí, sí. Yo he escuchado muchos ateos decían, Hay eso era un muchas, astro. hay muchas teorías con respecto a la Totalmente, estrella. totalmente. Hay muchas teorías. Una constelación, Los que no creen, pues una no- estrella, un meteorito, Eso, una estrella que no me acuerdo del nombre, que viene cada Sí, la- X tiempo, ¿no? Cada X tiempo. la estrella Harley era la Harley. Cometa que Harley, viene, ¿no? cometa Cometa Harley, Harley. que viene no sé cada cuánto tiempo pasa por la Tierra. Hay muchas teorías con respecto a eso. Eso. En realidad, no lo sabemos. No lo sabes. Lo que sí sabemos es que fue algo sobrenatural. Totalmente. Y que fue de parte de Dios. Totalmente. Y Dios hizo un milagro ahí. Totalmente. Porque además, fijaros que dice en el versículo 2, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Desde que ellos vieron la estrella en su tierra, en su casa, donde estaban, hasta que llegan a Jerusalén, la pregunta que podemos hacernos es, ¿durante todo ese viaje vieron la estrella? Sí. Sí, ¿no? ¿O llegaron a Jerusalén y en Jerusalén volvieron a ver la estrella? Que dicen que Ellos verían la estrella desde su país, ¿no? Digo yo. De su país. Claro. La estrella estaba Y ya conduciendo salieron en dirección su donde iba viendo la estrella. en el oriente. en el oriente. En el oriente. Muy Venimos bien. a adorar. Entonces, Pues, o sea que ellos pues En el vieron la oriente. estrella en el oriente y venían a adorarle. era su referente. Claro. Te lo digo porque a veces he escuchado a creyentes, comentaristas también, decir que hubo un momento en la peregrinación que no vieron más la estrella. Pero como iban camino hacia Jerusalén, cuando llegaron a Jerusalén fue cuando volvieron Volvieron a verla. a ver la estrella. Que da igual, que da hasta donde se paró, efectivamente. Que da igual, porque al fin y al cabo llegaron hasta llegaron por la La vieron o estrella. no, era reconocible. Pero a mí me recuerda cómo el Señor nos guía y cómo el Señor hace cosas sobrenaturales. El Señor guió a su pueblo con una nube
y con un fuego de noche, ¿no? Y los estaban guiando, y eran cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Entonces, desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista, digamos, de una persona completamente racional, y nosotros somos racionales, un ateo, un agnóstico es muy complicado que crea, y más de los argumentos que hemos dado sobre la estrella. Pero es que estamos hablando de un ámbito que pertenece a lo milagroso. Y lo milagroso solamente viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, esto fue un milagro. Lo sobrenatural no es la estrella en sí, que es algo sobrenatural. Lo sobrenatural es que llegando a Jerusalén, ellos mismos, hasta Herodes, sabía que era en Belén. El sitio. No les hacía falta la estrella. Entonces, lo sobrenatural es que en Belén, habiendo 1000 o 2000 casas, la estrella se parara en una casa. En una casa, porque todos sabían que era en Belén, pero ¿en qué casa de Belén? Y que la estrella dijese aquí, y hay un momento que Pedro ha leído que la estrella se detiene. Y ellos dicen, es aquí. Esto es como cuando Pablo se convierte y pierde la visión. Y el Señor le dice a Ananías, le dice, mira que aquí ve por la mano de la calle derecha y ahí está Pablo. Y le dio un GPS, efectivamente. Pues aquí igual, aquí le va indicando cómo es y llega allí. Y una cosa que a mí me llama la atención también es la bendita ingenuidad de los magos. Y ahora que dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. O sea, ellos estaban convencidos que el rey le había dicho la verdad. Ellos no conocían la situación política, no conocían al rey. Ellos venían de otra parte, ellos no sabían nada. Ellos venían contentos de la mala uva, de la mala idea que tenía el rey. Ellos, habiendo oído, se fueron tan tranquilos, pensando que el rey lo que le había dicho era verdad. Era Eso es. Que también tiene su importancia para nosotros. Porque a veces, hermanos, podemos pecar de buenitis, podemos pecar de inocentones, podemos pecar de ingenuos. Pero os digo una cosa, yo prefiero que pequemos de ingenuos, de inocentones, a ser malévolos, ser malos, ser astutos de esta forma. Eso es. Que podemos decir, pues ellos no estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Ellos pensaban que el rey iba, que era una buena cosa la que tenían. Y es interesante, iba delante de ellos. Decía que habían visto en Oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo. ¿Dónde estaba el niño? Wow. Y aquí llegan los magos, aquella casa, ahí se sitio arriba está la estrella, y llega y se detuvo sobre donde estaba el niño. Porque seguro que en aquel momento habría también muchos niños aproximadamente del tiempo de Jesús. Habrían dado muchas mujeres a luz sobre ese tiempo, una semana antes o dos, o después. Mucho poco, pero claro, niños había, seguro, porque en aquellos tiempos, bueno, y ahora hay también muchos niños en Jerusalén, pero que te quiero decir que en aquel tiempo más, que proliferaban los hijos, vamos. Sí. Y sin embargo lo llevó a la casa y donde estaba el niño. Y después fijaros que no sabemos cuántos niños mató Herodes con su edicto, pero fue en plural. Claro, esos niños mató a menores de 2 años, y no sabemos cuántos, no creo que fueran 4 o 5 mil, pero tampoco 1 y 2. Mató a... Entonces fijaros que dice, y al ver la estrella, y esto me encanta, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Es como, yo me imagino la comitiva, después de tantos meses, cansado, la arena, la tierra, el sudor, el dormir en el suelo o en tienda que llevaran, y después de tanto pasan la ciudad, hablan con el cansancio del viaje. El cansancio, y por fin. Y entonces cuando ven eso, ya ha terminado. O sea, me imagino el gozo de verse unos a los otros, mirarse. Ya hemos llegado, compadre. Si eran mexicanos, compadre, ya hemos llegado. Y llegar allí. Aquí hay tomate. No, lo que pasa es que yo pienso que también tendrían sus dudas. ¿Será esto? Yo pienso
Jerusalén, que sí que hemos estudiado, esto no es normal, vamos a seguirlo, si lo seguimos va a nacer el rey, pero queremos verlo. Y cuando yo pienso que se dan cuenta de que efectivamente sus teorías, porque si fuera un año, llega un momento en el que pasa tanto tiempo que a lo mejor puedes dudar y llega y dice, no, es que es así, es que está ahí. Tuvieron gran gozo. Guau, ¿sabes? Es que eso tiene que ser impresionante. Maravilloso. Yo supongo que es la esperanza del creyente cuando pasa tanto tiempo y llega el momento en que diga, pues, efectivamente, ahí está mi... Yo creo que la estrella no solamente llevó a esta gente allí al Señor. Si leemos despacio el versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella que vieron en el oriente, ¿hasta dónde los llevó? No los llevó hasta Belén, los llevó hasta Jerusalén. Bueno, o a Nazaret, no. Todavía No, en Nazaret no los vivieron. llevaron a Jerusalén, Ujú. porque tenía que ocurrir que los sabios leyeran esa profecía y la leyeran ante Herodes, aunque después pasara lo que pasó. Pero los llevó hasta allí, hasta Belén, hasta Jerusalén. Y ahora allí en Jerusalén, Hasta que cuando la llegamos a estrella vuelve ahí, A Belén. vuelve ahí y va a Belén, hasta la puerta de la casa de donde estaba Para que se cumpliese la escritura. Se cumpliese la escritura. Y que la escritura decía que iban a hacer en Belén de Judea, como decía el profeta. Por eso tuvieron que ir, porque la escritura, y Mateo, como estaba escribiendo a los judíos, es que todo va. Es que todo concuerda, es que todo todo concuerda, va enlazando. todo concuerda. Es que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que concuerda en todo, vamos. Sí, sí. Y fijaros que dice que se regocijaron, me encanta eso, con muy grande gozo. Y después, versículos 11 y 12, ¿quién lo tiene? Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Pues que el niño no era como nos cuenta, que ya tenía su Su año y pico tenía. Su año y pico. En el momento ya no habla aquí de pesebre ni de casa, ni ya. nada, habla de casa. La estrella se paró en su casa, donde Pero vivía tenía el niño un niño. añito, Un añito y medio. un añito y medio, por ahí. O menos de Sí, dos sí. años. Además lo dice, y al entrar en la casa, Claro. Y otra vieron cosa, al niño con su madre María. otra cosa que aparece aquí, que es importante, que ellos llevaban, una de las cosas que llevaban era oro. Cuando alguien lleva mucho dinero, necesita Seguridad. que le asegure, Claro. porque ahí va el ciento y la madre de Claro. gente Lo que con te ellos. digo, los beduinos, todos. Los beduinos, pero beduinos cuadrados, ¿eh? No los que salen aquí no bailarines, sino cuadrados. De lo que no Sí. se dejaban con una mano. Por eso no me extraña de que fuera una cosa extraña cuando llegaron allá a Jerusalén. ¿Esto qué es? Esta Un procesión. ejército aquí, un ejército que viene aquí con esta gente. Fijaros que ante Herodes no se arrodillaron. No, Claro, para No nada. lo adoraron, no Nada, dice nada. que la adoraron. Y iban buscando al rey de los judíos, Para adorarle. pero para adorarle. Sí, señor. Y esto es interesante, porque fijaros que dice en el versículo 2, dice, porque nosotros hemos venido del oriente y venimos a adorarle. Adorarle. Es decir, ellos tenían en mente la adoración. O sea, ellos tenían el propósito de adorarlo. Pasaron un montón de tiempo hasta que llegaron, pero en su propósito nunca cambiaron. Siempre tenían la misma idea, ver al rey y adorarlo. Y cuando llegan a la casa, entonces cuando lo adoran. Pero ya venía en su mente y en su alma Que la querían idea verlo para de adorarlo. adorarlo. Y no por adorar al rey de los judíos, o sea, a un rey de Judea. Humano. Era algo superior, Sí, sí. porque el rey de los judíos estaba allí ya, el Por eso. patriarca. Y lo que ha dicho Joti, no lo adoraron.
lo vieron y ya está. No dice que lo adoraran. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. La palabra es se tiraron, o sea, al suelo. La palabra más que nada es tirarse al suelo. La palabra proscaneo, o sea, más tirarse al suelo. Reverencia, ¿vale? Eso es. Dice, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Y aquí es donde entra la tradición de que eran 3 reyes porque hay 3 regalos. Entonces la tradición cuenta, se dice que eran esos porque como si hubiese sido más, pues a lo mejor hubiese sido más regalos. Se cuenta, se dice eso y después con el tiempo se añadió también la palabra rey. Con el tiempo se Con aquello de que no se postraron ante Herodes. Y en ningún momento lo murieron la palabra. No, eran magos, no eran reyes. Con el tiempo la tradición fue incluso se le puso el nombre. Con el tiempo se le puso Melchor, Gaspar y Baltasar. Y uno negro. Y un negro, sí. Con el tiempo ya uno venía de Grecia, otro venía de la India y otro venía de África. Entonces, la idea era que cada uno había venido de un sitio de y habían llevado que existía en ese momento. Eso es. Y no venía el chino, no pusieron al chino de Irak. Claro, porque también Marco Polo no había llegado. Después la tradición también. Después la. No era chino, venía de Oriente. Después la tradición. La tradición cuenta que el apóstol Tomás los bautizó, la tradición. Eso fueron añadiduras que se ha ido, que los bautizó. Y que al final fueron muertos, murieron, y los huesos están hoy en la iglesia, en la catedral de Colonia, en Alemania. Entonces, yo pensaba que estaban en el convento de Santa Clara haciendo los huesos de santo. Pues la Iglesia Católica dicen que vienen y que hay los huesos de los magos. Recordáis que la Santa Elena, la madre de Constantino, llegó allí a Israel, buscó el sepulcro de Jesús, buscó la madera de la cruz, y entre eso ellos dicen que encontró los huesos de los magos, que se los llevó, y hoy en día están los huesos, y hay mucha gente que va allí, en Colonia, Catedral de Colonia, a ver los huesos de... Bueno, la gente va a ver los huesos, van a ver la madera, una silla. ¿Cuántas cruces habían allí? Yo creo que las reutilizaban, ¿no? Unos para otros. Es como las lavadoras, Claro. Después del Señor me pone esa cruz a otro. Pero ¿cómo vas a averiguar qué cruz? Lo único que ocurre, el lignum crucis, que es como le llaman esta gente, el lignum crucis, si tú juntas todos los lignum crucis, bueno, tiene para ser 500 cruces, pero perfectamente, vamos. Eso es un negocio como todo. De hecho, en la Edad Media, durante muchos siglos, la Iglesia Católica ha vendido reliquia. la reliquia. Eso fue una de las cosas que solemnían Tomás, a Lutero y a los reformadores, la venta de reliquias. Y ya vendían, esto era de la cruz de Cristo, esto era la cruz de Pedro, esto era del barco donde estaban pescando, la túnica, eso es un negocio. ¿Y cuántas sábanas santas hay? Una en Turín, otra en yo no sé qué sitio. Entonces, ahí, pero bueno, la tradición, lo digo, la tradición es lo que cuenta, ¿no? Entonces, nunca, ¿sabes? Como mínimo eran 3. Ahora, ¿podían ser 3? Sí. Podían ser 3 nada más. Como que podían ser 8, 9 o 10 o 5, no lo sabemos. Llevaron entre 2 Mi padre decía 4, mi padre 4. Melchor, Gaspar y Baltasar y el dinero de papá. Mi padre que era bueno. Dice la palabra, dice oro, incienso y mirra. ¿Qué pensáis? El oro porque era para un rey. Sí. El incienso era grato de santidad. y la mirra cuando Por fue lo del sufrimiento. cuando se... El oro era para José. Para José. No, Yo lo veo bien, estarían mal. Yo creo que estaban mal. Económicamente Porque estarían bien, sí, después sí. el ángel le dice
Huye que viene por el niño. Claro, ese dinero lo pudieron usar Y también. ese oro se empleó allí en Egipto. Claro, claro. Es interesante, hermano, es interesante. Porque es que el Señor le llegan con oro. El oro siempre ha sido muy preciado. Ahora y en aquella época siempre ha sido preciado. Llegan con oro, le ofrecen oro, señal de riqueza. Le ofrecen incienso, señal de adoración. Y le ofrecen mirra, que era al final cuando muere, si recordáis bien, cuando mirra, que lo pone. Entonces lo ungen como realmente cuando lo matan, cuando lo muere. Servía para eso, Es que a para la eso. gente rica se les ungían con mirra. Sí, sí. Sí, señor. Entonces formaba parte de lo que iba a ocurrir en la vida de Jesús. Pero es muy interesante esto, porque vamos a ver, cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿cómo es que hicieron un becerro de oro? ¿Cómo es que tuvieron tantas cosas para hacer el tabernáculo? ¿De dónde sacaron eso? De lo que llevaban, sí, Los porque le egipcios pidieron a son- los vecinos, a los amigos. No, se lo dieron ellos, pone que se lo dieron los egipcios. Tengo oro y vete, tengo oro y Se vete. lo dieron, Para se lo que dieron. se fueran. Y se llevaron un montón El sueldo de cosas. de los 400 años que habían estado Un allí. montón, se lo dieron y ahora, lo mismo, una de las cosas que le ofrecen es oro. Y al poco tiempo, un ángel le dice, tenéis que iros a Egipto. Y allí va a estar hasta que se pase la tormenta, hasta que muere Herodes. Y se van a ir. ¿Cómo comen en Egipto? Como en casa. Porque José era carpintero, pero en Egipto no lo conocía nadie. Se tenía que labrar allí un futuro, tenía que alquilar un local, poner las cosas. Eso era, ¿cómo comen? O sea, y el Señor proveyó, lo adoran como rey, efectivamente, como un rey, le dan el oro, pero en realidad también sirvió para que toda la familia, contando con que no sabemos si en ese año había nacido alguno de los hermanos, no sabemos, pues están allí y por lo menos los tres estuvieron alimentados por el oro que los ofreció. Después vuelve. Cuando volvieron a Nazaret, ya habla de que ya José tenía la carpintería en Nazaret. Eso es. Cuando ya Entonces, volvió. y avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Para quitar Herodes. Y efectivamente, entonces. Ahí te va, que ahí está. Y después el mismo ángel le dice: iros a Egipto. Por otro sitio. Ir a Egipto hasta que Herodes murió, ¿no? Dígalo. Entonces, A los reyes se lo dice. fijaros que oro, incienso, el incienso se ponía también en el templo, ¿no? El olor grato, olor grato. Y la mirra era como que era lo último, ¿no? O sea, el propio, oro como un rey, incienso como un sacerdote y mirra como el que va a morir. Como el que va a morir. Si compráis La mirra era una especie como de embalsamiento. Sí, no, era una perfume. Un perfume, era un ungüento que se salía Pero con le un valía perfume. dinero también. Le valía que era muy muchísimo cara, muy dinero. cara la mirra. Muchísimo Por eso dinero. sabemos qué cantidad de mirra que a lo mejor yo pudiera también venderla. La Biblia nos dice, que cuando vamos a terminar, la Biblia nos dice, ¿cuál fue uno de los discípulos secretos de Jesús? ¿Cómo? Discípulo secreto de Jesús. Nicodemo. Nicodemo. Iba siempre- Nicodemo fue un discípulo secreto. ¿Os recordáis cómo terminó, qué pasó cuando Jesús murió? Lo que pasó, lo que hizo Nicodemo con su cuerpo. Lo embalsamó. Lo embalsamó. Lo embalsamó. Y lo- Lo llenó de mirra Mirra y de Para mantenerlo. no, porque era la costumbre. ungüento. Y de ungüento, de cosas para que oliese bien, para que no se pudiera ser. Me había confundido con José de Arimatea. Pues que también los dos fueron. Los dos fueron. Sí, claro. Los dos bajaron de la cruz a Jesús y José de Arimatea le dejó su tumba. Y Nicodemo se gastó un montón de dinero para darle todos esos perfumes, entre ellos la mirra. Y Nicodemo dice que seguía durante el tiempo del Señor, la sustentaban con dinero también. Sí, sí. Sí, En el tiempo que el En Señor los 3 predicaba. años de predicación de Jesús en la tierra, Desde que lo dice conoció- que Nicodemo daba dinero. Yo me Bueno, enteré por lo de menos. eso. No, la tradición puede decirlo, la Biblia no lo dice. Ya, ya. O sea, Pero me imagino que sí, en ningún pero- momento yo lo me que sí imagino que sí, dice las mujeres. es que había una serie de mujeres, Juana, chuzas, Juana, Juana, que sí.
Nicodemo no se dice que podía ser. El hecho se pone, esto venía de parte de Nicodemo, ha venido de parte de Nicodemo. Adiós. Hasta el domingo, campeón. Mañana. Eso, perdón. Para ustedes la mañana. Bien, y entonces, fijaros que esto realmente es tremendo, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Cómo le dan estos presentes, regalos, sobre todo la adoración. Nosotros podemos dar muchos regalos al Señor, pero si no lo adoramos, y ellos venían con la intención de adorar. Con respecto a la mirra, si vais al Mercadona, hay un dentífrico que tiene mirra. Ah, sí. Sí, es el que uso yo. Sí. ¿Ah, sí? Como soy rico, ¿Qué categoría por el tubo? ¿Categoría por el tubo? es el más barato que hay. Vale €1. Es Sí, así se llama. mira, fíjate. Y tiene mirra. Yo siempre lo miro porque hay una cosa que me fastidia, vamos, que soy alérgico, que es la naftalina, que lo echa también. El Colgate, por ejemplo, usa eso. Colgante es nuestro hermano. Ya, pues nuestro hermano me fastidia a mí de me pongo todo colorado. Pero ese, y leyendo, digo, tiene mirra, pues mira qué bien. Mira, mira. Mira, para que veas. Fijaros que dice en Juan 19, dice, después de todo esto, en el capítulo 19, versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. 100 libras, una barbaridad ya. Igual que lo que Cien libras. en María en los pies del Señor, 100 libras de Una barbaridad, sí. de nardo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo era? Lo de nardo. Sí. Así que, hermanos, hoy hemos visto este capítulo precioso, este capítulo 2, del 1 al 12, donde este texto. Y me gustaría terminar con una palabra que lo pudiese resumir para ti. O sea, si tú pudieses calificar, titular este pasaje de una manera, porque el pasaje aquí se titula La visita de los magos. No me seas copiado y me diga eso. ¿Tú cómo podrías un título para este texto? La adoración. La adoración, muy bien. Yo que desde que nació ya tenía el título de rey de los judíos. El rey de los judíos desde que nació. Muy bien. ¿Quién más? La estrella y los magos. La estrella y los magos. El verdadero rey. El El verdadero verdadero rey. Muy bien. Y tú, bueno, tú te Sí, sumas sí, esto. sí, El verdadero verdadero rey. rey. Chari, Claro. José, ¿tenías algún título? Me quedaba. ¿Tú has quedado en blanco? En blanco. Que hay un poema que se llama así, La estrella y los magos. Sí. Yo lo Ahí. que digo es el esfuerzo tan grande que tuvieron que hacer para llegar hasta donde tuvieron. Y venirse otra vez a su casa. Pero fueron a adorarlo y se quedaron ya con gran gozo en su corazón. ¿Te parece y ya poco? se fueron, sí. Si tú vieras la Sale en estrella, la ¿no Biblia, irías allí a sale en la adorarlo? Biblia. ¿O si lo estamos adorando aquí? Lo que yo no sé es cómo desde Oriente hasta donde llegaron a ver al niño, cómo lo llevan detrás un montón de gente. Es lo que yo. Si era el rey, la gente es que tampoco era en esa época, pienso yo que no estaría documentada, ¿no? Pienso yo, ¿no? ¿En qué sentido? Hombre, que sabiendo que era el rey de los judíos cuando se enteraron de que era. Los judíos es el pueblo más duro. Por eso digo que es una pena que siendo judío, Dios, que ha elegido la raza judía para el salvador del mundo, digamos, no. Todavía lo están esperando. Todavía no están esperando, Cuando sí. dote Sí, a sí, los es una pena. suyos vino. Sí, es que ellos están Los esperando suyos. lo que le he dicho yo a Pedro, otro tipo de rey, un rey con un caballo y Claro, una que espada. recibieron ellos quieren el más campeador. que Otro tipo de recibieron, salvador. que dio la Exacto. potestad de ser. Querían el ser Y campeón, es una el pena. campeón vino Y aquí, allí. él ha vivido con tanta humildad y con tanto que siendo rey, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Que siendo rey ha venido de bebé y eso es lo más humilde que hay en una cosa divina. Se hizo Pero ciego. es interesante lo que ha dicho también, todo es interesante, pero lo que Pablo ha dicho del verdadero rey. El rey cuando nació, que vinieron a adorarla, y el rey
que lo proclamaron cuando murió. Cuando murió, al rey de los judíos. Este es Jesús, el rey de los Pero judíos. En todo momento, rey. En todo momento rey. Amén. Amén, gloria. Pues terminamos, familia. Gloria al rey. Un hermano, una hermana, quien quiera, nos despide en oración. Señor, te doy muchísimas gracias por qué bonito es estudiar tu palabra, que nos enseñas a aclarar las cosas y cuando indagamos, Señor mío, pues el gozo que es para nuestras vidas, el conocer más de ti, de tu nacimiento y de todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor. Y Señor, te doy gracias por el estudio, por esta tarde que hemos tenido de oración, de comunión y de estudio. Y ahora llévanos con bien a casa, Señor mío, Sí, y amén. danos un buen fin de semana y te vuelvo a pedir para que tú bendigas el domingo en el teatro. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pablo.